Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra reunión de fin de semana. Estamos muy contentos y felices de poder recibir el banquete espiritual que Jehová, nuestro magnífico instructor, ha preparado para nosotros. Comenzaremos con una canción de alabanzas a Jehová y en esta ocasión será con el título Jehová te pide, sé sabio, hijo mío, basado en Proverbios 27:11. Canción 135. Cantemos con alegría a Jehová y luego nos dirigiremos a Jehová en oración para pedirle su bendición sobre esta reunión. Pues el título del discurso de hoy, sin duda, es muy apropiado para el momento en el que vivimos. Seguro que nos ayudará a no perder nunca de vista la magnífica esperanza que tenemos frente a nosotros. Se titula ¿Faltará menos de lo que usted cree? Nuestro hermano Alfredo Miquel lo presentará. Hermano Miquel, tienes toda nuestra atención. Para los testigos de Jehová de todo el mundo, la conmemoración de la muerte de Jesús es el día más importante y especial del año. Es el acontecimiento que más valoramos los testigos de Jehová. Siempre lo celebramos llenos de gratitud y de respeto. Cada año en la conmemoración tenemos la oportunidad de honrar o alabar a Jehová, nuestro Creador, y a su Hijo Jesucristo. Además recordamos el amor tan profundo que ellos han sentido por la humanidad. Gracias a ese amor, todos tenemos la oportunidad de vivir para siempre. Y eso pone ante nosotros una decisión muy importante. ¿Aprovecharé esa oportunidad? ¿Cuánto tiempo tengo para decidirme? Bueno, el apóstol Pablo dio a entender que la conmemoración de la muerte de Jesucristo se celebraría hasta la venida del Señor. Él dijo, hasta que Él venga. Así que cada año que celebramos la conmemoración de la muerte de Cristo, recordamos que queda un año menos para que se acabe el mundo doloroso y corrupto en el que vivimos. Y la verdad que ese asunto, el fin del mundo, de Satanás, los últimos días, la venida de Cristo, siempre ha llamado la atención de los estudiantes de la Biblia.
De hecho, hay una profecía fascinante que se encuentra en los Evangelios y que dijo el propio Jesucristo, que ha despertado gran interés a través de los siglos y muchas especulaciones. Vamos a leer parte de esa profecía y el contexto primero. Vayamos juntos, por favor, al Evangelio según Marcos, o las buenas noticias según Marcos, capítulo 13, y el versículo 1 y también el 2. Marcos, capítulo 13, versículos 1 y 2. Y pensemos que estamos con Jesucristo y con sus discípulos en el templo de Jerusalén. Dice, cuando él estaba saliendo del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué maravilla de piedras y de edificios. Pero Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? De ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre piedra. Todo será demolido. ¿Se imaginan la cara de ese discípulo? Cuando después de decir, Maestro, qué edificio, qué piedras, qué maravilla. Y ahora Jesús le dice, todo será demolido. Claro, tanto este discípulo como los demás se quedarían pensando, ¿y cuándo será eso? Vayamos por favor a los versículos 3 y 4. Mientras él estaba sentado en el monte de los olivos con el templo a la vista, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo pasarán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de que todas esas cosas van a llegar a su conclusión? Claro, Pedro, Santiago, Juan y Andrés tenían una oportunidad de oro. Estaban en el Monte de los Olivos, con el templo al fondo, Jerusalén. Y claro, podían preguntarle al maestro, Maestro, ¿cuándo será eso? ¿Habrá una señal? Nosotros también habríamos preguntado, ¿verdad? ¿Qué les dice Jesús? A continuación les da una profecía, una señal con varios elementos que los ayudó a ellos a saber cuándo llegaría el fin del sistema judío y nos ayuda hoy a nosotros a saber si estamos cerca del fin del mundo malvado de Satanás. Leamos el versículo 8. Porque peleará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en un lugar tras otro. También habrá hambre. Esto es el principio de grandes sufrimientos. Jesús habló de naciones enfrentadas, guerras, habló de terremotos y hambre. Estas cosas comenzaron a cumplirse pronto después de que Jesús dijo estas palabras. Culminaron en el año 70 del primer siglo, con la destrucción de Jerusalén y su templo. Pero tienen un segundo cumplimiento en nuestros días. ¿Pero es eso realmente así? ¿Están estas palabras de Marcos 13:8 cumpliéndose en la actualidad? ¿Qué indican los datos? ¿Faltará menos de lo que yo creo? Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es mirar la profecía y mirar los datos, los hechos. Y así podemos saber si queda mucho o poco para que se acabe este mundo malvado en el que vivimos. Fijémonos de nuevo en el versículo 8. Dice, porque peleará nación contra nación y reino contra reino. Habría guerras, conflictos. ¿Se están cumpliendo estas palabras? Sí. Desde 1914 han muerto más de 100 millones de personas por culpa de las guerras y cada día se suman nuevas víctimas. Según el Instituto World Watch, en las guerras del siglo XX hubo el triple de muertos que en todas las guerras desde el año 1 del siglo I hasta 1899. El triple en solo un siglo. Y hoy en día nos siguen llegando imágenes devastadoras, terribles, de la guerra en Siria, que comenzó hace ya 9 años. Además, hay países con armamento nuclear para destruir, si no a toda, a gran parte de la humanidad. ¿Faltará menos de lo que yo creo? Segundo aspecto. Volvamos por favor a Marcos 13:8. Habrá terremotos en un lugar tras otro. Quizás recuerden el gran terremoto que ocurrió en Haití en enero de 2010. Murieron en esa ocasión más de 300.000 personas. Luego, en tan solo 13 meses, desde abril de 2009 hasta abril de 2010, hubo 18 grandes terremotos en el mundo. Y en marzo de 2011, un gran terremoto seguido por un devastador tsunami arrasó gran parte de la costa oriental de Japón. Quizás alguien piense, pero bueno, es que terremotos siempre ha habido, lo que pasa es que ahora uno se puede informar. Pero es curioso que Jesús no destacó la cantidad de terremotos. En Lucas 21 habló de grandes terremotos y aquí en Marcos 13:8 dijo que serían en un lugar tras otro. ¿Y no es eso lo que vemos? Grandes terremotos en Haití, Chile, Japón, China, Indonesia, Italia, México, Puerto Rico.
¿Faltará menos de lo que yo creo? Veamos un tercer aspecto de esta profecía de Jesús. Por favor, en el versículo 8 también. Dijo, habrá hambre. ¿Es eso realmente así? Pensemos en la siguiente situación real. Un hombre muy angustiado llega a una aldea del sur de Níger, en el África subsahariana. Sus primos, sus hermanos, sus hermanas ya han huido hace tiempo desde el interior del país hacia el sur. ¿Por qué? Pues por culpa del hambre. Imaginémonos a este hombre que llega solo a esa aldea, cae al suelo agotado, pero ¿dónde está su esposa y sus hijos? Si le preguntáramos al jefe de la aldea, probablemente nos diría algo así. Ya no puede alimentar a su familia. Huye porque no puede mirarlos a los ojos. ¿Se imaginan lo que eso significa para un padre? No poder alimentar a sus hijos y a su esposa. En esa parte del mundo, la África subsahariana, 1 de cada 3 personas pasa hambre todos los días. Claro, eso es solo una estadística. Pensemos en una familia normal, un matrimonio con un niño. Cada día 1 de los 3 debe pasar hambre. ¿Quién lo hará hoy? Bueno, probablemente ninguno coma bien, ¿verdad? Qué situación tan dramática cada día. Según la ONU, el hambre es el mayor peligro para la salud a nivel mundial. Y el cambio climático está contribuyendo a su expansión. ¿Faltará menos de lo que yo creo? Veamos un cuarto aspecto de la señal que dio Jesús. Pero esta vez vamos a acudir a otro evangelio, Lucas 21. Es curioso que 3 evangelistas escribieron esta profecía de Jesús. Y eso es fantástico, porque cada uno aporta datos que el otro no incluyó. Entonces hemos estado en Marcos 13 y ahora acudimos a Lucas capítulo 21. Y fijémonos por favor en el versículo 11. Dijo que habría grandes terremotos y en un lugar tras otro hambre y epidemias. ¿Se están cumpliendo estas palabras? ¿Hay muchas epidemias? En el siglo XX, entre 300 y 500 millones de personas fueron víctimas mortales de la viruela. Más reciente, en el año 2004, debido a infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas, el SIDA, la tuberculosis y el paludismo, murieron en todo el mundo 11 millones de personas. Una vida cada 3 segundos. Una vida cada 3 segundos. Y eso sin contar enfermedades cardíacas, la diabetes, el cáncer. Ahora está aumentando la preocupación por las enfermedades resistentes a los medicamentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el mundo se encamina a una era post-antibióticos, en la que muchas infecciones comunes no tendrán cura y volverán a matar con toda su furia. ¿Y qué podemos decir del COVID-19? La pandemia que estamos sufriendo actualmente ya se ha cobrado miles de vidas y nos está causando a todos gran sufrimiento y dolor. ¿Faltará menos de lo que yo creo? Veamos un quinto aspecto. Ahora acudamos al tercer evangelio que habla de este asunto, Mateo. Y concretamente el capítulo 24. Mateo incluye un detalle que no encontramos ni en Marcos ni en Lucas. Mateo capítulo 24, el versículo 12. Dice, y al aumentar la maldad, se enfriará el amor de la mayoría. ¿Se fijó? Dice al principio, al aumentar la maldad. Jesús anunció que antes del fin aumentaría la maldad. ¿Pero qué tipo de maldad? Tenemos una nota ahí que nos puede ayudar. Literalmente lo que Jesús dijo es que aumentaría la violación de la ley. Es decir, el desprecio por las leyes de Dios. Así que Jesús anunció que en los últimos días la gente se alejaría de Dios, sería más desobediente a Dios. Aumentaría el pecado y la maldad. ¿Y no es eso lo que vemos? Además, alejarse de Dios es muy peligroso. Es como andar a oscuras o a tientas por un lugar desconocido. Uno puede perderse y hacerse muchísimo daño. Como la humanidad se ha alejado del juez del universo en asuntos morales y éticos, pues se está haciendo muchísimo daño. Han cambiado los valores. El profeta Isaías en el capítulo 5 y versículo 20 habló de personas que dirían que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Cambiarían lo dulce por lo amargo y lo amargo por lo dulce. Y no es eso lo que vemos hoy. Como resultado, muchas personas ya no saben qué está bien y qué está mal. Y las consecuencias de esta desorientación moral son terribles. Familias rotas, abuso del alcohol, consumo de drogas, ludopatía, bandas juveniles violentas, promiscuidad, enfermedades de transmisión sexual,
pornografía infantil, agresividad, abuso de menores, maltrato. Es una sociedad en la que hay mucha libertad, muchas cosas se permiten, pero también hay que reconocer que es una sociedad en la que se sufre muchísimo. Por ejemplo, según el periódico británico The Times, aquí se informó que 13 sacerdotes gays habían sido elegidos para el Sínodo General de la Iglesia Anglicana. Claro, si los guías religiosos abandonan las normas de la Biblia, ¿qué les ocurrirá a sus feligreses o a sus seguidores? Sin duda eso contribuye a la gran desorientación moral y al cumplimiento de estas palabras de Jesús. ¿No es cierto que cada vez es más raro encontrar a alguien que diga que, ¿verdad?, jugar por dinero, las apuestas, la infidelidad matrimonial o la homosexualidad están mal desde el punto de vista de Dios? ¿Faltará menos de lo que yo creo? Bueno, solo hemos repasado 5 aspectos de esta profecía extraordinaria de Jesús y se están cumpliendo claramente: guerras, grandes terremotos, hambre, epidemias y desprecio por la ley de Dios, desobediencia a Dios. ¿Estamos viviendo en los últimos días? ¿Faltará menos de lo que yo creo? Los hechos son claros, ¿verdad? Estos 5 aspectos se están haciendo más evidentes que nunca. Nadie nos lo tiene que contar. Nosotros mismos somos testigos de estas cosas. Lo vemos todos los días a nuestro alrededor, en las noticias. Los hechos demuestran claramente que falta poco para que los problemas que ahora sufre la humanidad se acaben de una vez para siempre. Así que ahora es el momento de tomar buenas decisiones. Aunque hay algo que no sabemos con exactitud. ¿De qué se trata? Bueno, no sabemos con exactitud por cuánto tiempo más dará Dios la oportunidad a la humanidad de hacer las paces con Él. Y quizás esté pensando, ¿las paces con Dios? ¿Necesito reconciliarme con Dios de alguna manera? Bueno, la humanidad se alejó de Dios cuando nuestros padres, Adán y Eva, que en ese momento eran toda la humanidad, decidieron, por voluntad propia, desobedecer a Dios, hacer las cosas a su manera. Así se alejaron ellos mismos y a todos sus hijos del Creador. Pero Dios, que es tan cariñoso y tan generoso, ha tomado la iniciativa para hacer las paces con nosotros, que somos hijos de Adán. Esto es algo extraordinario, es un gesto de inmensa generosidad. Pensemos en la siguiente situación. Imaginémonos que un día hacemos algo que sabemos que está mal y ofendemos a alguien, quizás a alguien a quien queremos, y nos sentimos fatal, nos sentimos re mal por lo que hemos hecho. Y estamos en casa dándole vueltas, ¿cómo arreglo esta situación? ¿Cómo pido perdón? ¿Cuándo empiezo? ¿Cómo lo digo? Y estamos angustiados, pensando en cómo arreglar este problema. Y de repente, en el momento más inesperado, alguien toca la puerta. Abrimos y ¿quién está allí? ¡Sorpresa! La persona a la que hemos ofendido. Pero no parece estar disgustada. Viene con una sonrisa, un regalo en las manos y con una cara bondadosa nos dice: ¿sientes lo que hiciste y no lo vas a volver a hacer jamás? Ay, aliviados decimos: claro que lo sentimos, claro que lo siento, por favor, perdóname. Y entonces nos da un abrazo, le hacemos pasar a casa, nos sentamos, nos tomamos un café como viejos amigos, conversamos. Qué bueno hacer las paces, ¿verdad? Qué alivio siente uno. Pues eso es lo que ha hecho Jehová con todos nosotros. Tal vez ni sabíamos, antes de estudiar la Biblia, que estábamos lejos de Dios, que necesitábamos hacer las paces con Él, que necesitábamos hacernos amigos de Dios. Pero Dios, que sí sabe toda esta situación, ha tomado la iniciativa. Nos ha traído un regalo, el sacrificio de su Hijo Jesucristo, del que hablamos tanto en la conmemoración, y nos da la bienvenida a su familia universal. Qué acto de amor y generosidad. Y aunque no sabemos por cuánto tiempo más Jehová nos dará a todos la oportunidad de aceptar esta cariñosa invitación, sí sabemos que el tiempo que queda es muy poco. El fin de este mundo malvado, por lo que hemos visto, está ahí, a la vuelta de la esquina. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues vayamos, por favor, a la segunda carta del apóstol Pedro, un apóstol que estaba con Jesús allí en el Monte de los Olivos, cuando preguntó por el fin del sistema. Segunda de Pedro, capítulo 3, y fijémonos con mucha atención en los versículos 11 y 12. Segunda de Pedro, capítulo 3,
versículos 11 y 12. Dice, ya que todas estas cosas se disolverán de este modo, piensen en la clase de personas que deben ser. Deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios, mientras esperan y están muy pendientes de la presencia del día de Jehová, mediante el cual los cielos serán destruidos por las llamas y los elementos se derretirán por el intenso calor. Qué versículos tan interesantes. Si nos fijamos en el versículo 12, dice al principio que debemos esperar y estar muy pendientes de la presencia del día de Jehová. En este contexto, el día de Jehová se refiere al fin del malvado mundo en el que vivimos. ¿Cómo podemos estar muy pendientes y esperar la presencia del día de Jehová? ¿Esperamos de brazos cruzados? Bueno, si nos fijamos en la nota que tenemos aquí, después de pendientes de, dice, o desean intensamente. Literalmente, aceleran. ¿Cómo puedo yo acelerar el día de Jehová? Yo no puedo alterar, ¿verdad?, el horario de Dios, pero sí me puedo acelerar a mí mismo. Puedo mantenerme ocupado sirviendo a Dios. Y así el tiempo se nos pasará volando. El versículo 11 dice que debemos realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios. No habla solo de palabras, actos y hechos que reflejen nuestra devoción a Dios, nuestra conducta limpia. Así que podría preguntarme, ¿demuestran mis actos, mis hechos, que de verdad creo que el día de Jehová está cerca? ¿Demuestra mi vida, las cosas que decido, mi conducta, mis prioridades, que de verdad me creo que falta poco para el fin de este mundo malvado? Bueno, si uno lo piensa, tenemos ante nosotros una oportunidad magnífica. El creador del universo, Jehová, extiende la mano para que seamos sus amigos. Solo tenemos que extender la nuestra y aprovechar esa oportunidad, aprovechar esa invitación que es para todos. Dice la Biblia en Apocalipsis 22, 17, que todo el que la oiga, que todo el que tenga sed, que todo el que desee vivir para siempre, tome gratis del agua de la vida. Una invitación para todos, sin importar nuestro origen, nuestro pasado. Si uno acepta esta invitación, tiene ante sí un futuro maravilloso. Vivir para siempre, pero no como está la tierra ahora. Un mundo sin hambre, sin guerra, sin enfermedades. Un mundo donde podemos sentirnos seguros, rodeados de buena gente. ¿Hay algo mejor que eso? ¿Alguien puede ofrecernos algo mejor? ¿Verdad que no? Sin duda es el mejor momento para ponernos manos a la obra y tomar buenas decisiones. Y si hace tiempo que estamos sirviendo a Dios, no es el momento, sin duda, para aflojar el paso. El tiempo está contado. Por eso también los testigos de Jehová seguimos esforzándonos tanto por dirigir cursos bíblicos. Ofrecemos cursos bíblicos gratuitos para que cualquier persona pueda disfrutar de estudiar la Biblia y conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué espera Dios de cada uno de nosotros? Y por otro lado tenemos las reuniones cristianas como esta, que nos permiten pues tener presente que el día de Jehová está cerca y cumplir, ¿verdad?, las normas divinas. Bueno, y si alguien antes era un miembro activo de la congregación, pero por algún motivo se desanimó y dejó de venir a las reuniones o dejó de predicar, ¿qué puede hacer? ¿Siguen las puertas abiertas? Pues claro que sí, completamente abiertas, podríamos decir más abiertas que nunca, porque Jehová desea que las ovejas que se han hecho inactivas, que se han alejado del rebaño, vuelvan a sus brazos. Esas ovejas siguen siendo sus ovejas y Él sigue siendo el mejor pastor. Pensemos en una situación familiar. Por ejemplo, unos padres que tienen a su hijo trabajando en otro país y hace muchos años que no lo ven. El hijo no ha podido ir a visitarlos y ellos tampoco han podido visitar a su hijo. Y entonces el hijo un día llama a sus padres y les dice, papá, mamá, tal día, tal hora, voy a llegar al aeropuerto. Voy a estar un mes con ustedes. ¿Cómo se sentirán los padres? Contentísimos. ¿Se irán de paseo ese día? ¿Verdad que no? Si pueden, irán al aeropuerto. Y si no, estarán en casa esperando con todo listo para recibir a su hijo. A los padres les encanta recibir a sus hijos. Pues a Jehová también le encanta recibir a las ovejas que por un tiempo, corto o largo, se han alejado del rebaño. Si ese es su caso, regrese a Jehová. Y si ese fuera nuestro caso algún día, volvamos pronto a los brazos de Jehová.
están abiertos para recibir a sus queridas ovejas. Fijémonos, por favor, en lo que dijo el apóstol Pedro en el capítulo 2 de su primera carta. Primera de Pedro, capítulo 2, y el versículo 25. Y Pedro también era un hombre que sabía mucho de la misericordia y la compasión del pastor. Primera de Pedro, capítulo 2, y versículo 25. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han regresado al pastor y superintendente de sus almas. ¿Se fijaron en cómo llamó Pedro a Jehová? Dice pastor y superintendente de sus almas. Qué expresiones tan bonitas, porque Jehová es un pastor que ama a sus ovejas, ama la vida de sus ovejas, las valora muchísimo. Aunque se hayan descarriado por un tiempo, como dice en el versículo, ustedes eran como ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor y superintendente de sus almas. ¿Recordamos el precio que pagó Jehová por sus ovejas? Como recordamos cada año en la conmemoración, pagó con la valiosísima vida de su Hijo amado Jesucristo. Nadie ha dado más por nadie, nada ha costado tanto. Así de valiosos somos para Jehová. Él no se olvida de ninguna de sus ovejas. Con razón dice la Biblia que es el pastor y superintendente de sus almas o de sus vidas. De hecho, la palabra griega que se traduce superintendente transmite esa idea de alguien que supervisa, que vigila. Nos imaginamos al pastor vigilando a las ovejas, no para controlarlas, ¿verdad?, cada movimiento, sino para protegerlas de los peligros, para cuidarlas. Y cuando alguien que ha estado lejos viene por primera vez a la reunión, ¿qué indica eso? Hay un salmo que habla de eso. Vamos a verlo juntos, por favor. El Salmo 119, el versículo 176. Salmo 119. Y el último versículo de este salmo, el más extenso, ahí encontramos los sentimientos del escritor de este salmo, lo que él pensaba. Dice, me he descarriado como una oveja perdida. Ven en busca de tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. El escritor de este salmo durante un tiempo fue una oveja descarriada, ¿verdad? Dice, me he descarriado como una oveja perdida. ¿Pero qué le pidió a Dios? Ven en busca de tu siervo, porque no se había olvidado de los mandamientos, no se había olvidado del pastor. Y eso ocurre cuando alguien vuelve a la congregación. Sabemos que esa persona no se ha olvidado de Jehová, no se ha olvidado de sus mandamientos. Y Jehová desde el cielo lo ve y se alegra profundamente. Y la congregación también, muchísimo. ¿Por qué algunos cristianos se alejan de la congregación? Hay muchas razones. Por ejemplo, pudiera ser que las preocupaciones de la vida, quizás el trabajo, cargas familiares, hace que una persona deje una reunión, luego otra y poco a poco pues se desconecte de la congregación. Pudiera ser también que alguien se haya sentido dolido por algo que hizo otra persona. Pudiera ser por una medida correctiva, una aclaración de creencias que no se captó bien. O quizás se cometió un error grave y no se resolvieron los asuntos en ese momento. Bueno, sin importar cuál haya sido la razón, si eso nos ha pasado a nosotros, o si eso nos pasara algún día, lo mejor que podemos hacer es volver rápidamente a los cariñosos brazos de Jehová y aceptar toda la ayuda que Él nos da por medio de la congregación cristiana. Solo así podemos retomar nuestro servicio al cariñoso pastor Jehová. Y si alguien desea volver, Jehová desde el cielo lo ve y está muy pendiente de esa persona. ¿Qué podemos hacer si eso nos ha pasado a nosotros o si nos pasara algún día? ¿Cómo podemos regresar a los brazos de Jehová? Bueno, en primer lugar tenemos que fortalecer nuestra espiritualidad leyendo la Biblia y las publicaciones cristianas. Claro, uno no se puede quizás dar un atracón espiritual, pero quizás con pequeños sorbitos espirituales, empezar por algunos versículos de la Biblia, algunos párrafos de nuestras revistas, visitar nuestro sitio de internet, conocer nuestra aplicación y poco a poco ir aumentando nuestra alimentación espiritual. También podemos contar con el apoyo sincero de la congregación. Es muy difícil recuperarse uno solo. En realidad no se puede y no hace falta, porque la congregación está dispuesta, deseosa de ayudarnos a retomar nuestro servicio a Jehová. En realidad la congregación imita a Jehová, que siempre ha tratado de guiar a las personas de buen corazón. En tiempos bíblicos lo hacía mediante los profetas, mandaba a los profetas a su pueblo
para que los guiaran espiritualmente, les advirtieran de las cosas que iban a ocurrir. Y en la actualidad, pues Jehová utiliza a los cristianos ungidos. Son los cristianos que han sido elegidos para gobernar en el futuro con Cristo en el cielo. Ellos nos recuerdan constantemente que falta muy poco para que Cristo gobierne y acabe por completo con la maldad en la tierra. Estos cristianos ungidos se han mantenido fieles ya por muchos años, son como columnas dentro del pueblo de Jehová. Están ocupados, aprovechan la fuerza que les da la palabra de Dios para cumplir con su noble misión. Y ya lo han hecho durante mucho tiempo. ¿Verdad que son una inspiración para nosotros? ¿Que nos dan un ejemplo extraordinario? Pues podemos esforzarnos, ¿verdad?, por demostrar el mismo entusiasmo que ellos y por darles todo nuestro apoyo. Eso nos ayudará a no aflojar el paso, a seguir reuniéndonos, predicando y ayudando a otros compañeros de creencia y a personas que no son testigos de Jehová, pero que necesitan escuchar las buenas noticias del reino. Quizás muchas de las cosas que se han dicho en esta conferencia, pues las conocemos, las hemos oído en otras ocasiones, o las hemos leído en la Biblia y en nuestras publicaciones. Pero eso no cambia un hecho irrefutable. Son la verdad. El fin está cerca. Por eso el apóstol Pablo les dijo a los cristianos hebreos, tenemos que prestar más atención de la acostumbrada a las cosas que hemos oído, para que logremos escapar de todas estas cosas que tienen que suceder. En el pasado, los que no hicieron caso, trágicamente tuvieron que sufrir las consecuencias. Por ejemplo, en el siglo I, en Jerusalén, en el año 70 los romanos destruyeron por completo la ciudad. En ese caso, más de 1 millón de personas perdieron la vida. Podían haberse ahorrado ese sufrimiento si hubieran hecho caso de las palabras de Jesús. Ahora se está dando un aviso más que urgente por todo el mundo y las pruebas de que el fin de este sistema está cerca son aplastantes, arrolladoras. Falta muy poco. La mayoría de las personas prefieren mirar para otro lado y el tiempo se va agotando. Pero ¿y nosotros, que conocemos lo que dice la Biblia? ¿Creemos realmente que falta poco? ¿Creemos que está cerca ese gran día? Pensemos en Jehová, nuestro Padre Celestial, que nos ha dado la Biblia. Si pudiéramos ver a Jehová y preguntarle, Jehová, ¿cuánto falta? ¿Falta mucho o falta poco? ¿Qué nos diría Jehová? Bueno, nos diría, probablemente, pues ya se los he dicho, está en la Biblia, en las profecías. Falta muy, muy poco. Tal vez menos de lo que creemos o de lo que creíamos hace algún tiempo. Mientras llega ese día, Jehová quiere pastorearnos, quiere cuidarnos dentro de su rebaño, quiere llevarnos en sus brazos cariñosos y quiere guiarnos con ternura en estos tiempos difíciles. Por favor, dejemos que Jehová nos guíe y así disfrutaremos para siempre de paz, amor y seguridad en los brazos cariñosos y fuertes del gran pastor Jehová. Hermano Miquel, muchísimas gracias por tu excelente discurso. Sin duda nos has podido ayudar a ver que realmente falta menos de lo que creemos. Y esto nos ha afianzado nuestra fe en las promesas que Jehová nos ha dado. También vayan las gracias a Jehová que siempre mediante su organización nos imparte el alimento al tiempo debido. Qué cuidado más tierno de nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? ¿Y de qué discurso podremos disfrutar la semana que viene? Bueno, como sabemos, una vez al año tenemos un discurso especial. El título para este año será ¿En qué líder podemos confiar? Sin duda que ya esperamos ansiosos poder escucharlo, ¿verdad? Esto nos lleva a la segunda parte de nuestra reunión, el estudio de la atalaya. El hermano Eric Sandoval la conducirá. Hermano Sandoval, te cedemos la plataforma. Les damos a todos la bienvenida al estudio de la atalaya. Comencemos poniéndonos de pie para entonar la canción 25, titulada Una posesión especial. Se basa en la 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Una hermosa canción, sin duda. Bueno, el estudio será un estudio muy interesante, ya que se aproxima la conmemoración. El tema es un tema oportuno. El Espíritu mismo da testimonio. Y ese título, ese tema, se extrae de Romanos capítulo 8, versículo 16, que es el texto temático, el texto principal de la consideración de la atalaya. Ahí dice, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y lo que se describe aquí es un proceso, una manera en que Jehová elige a algunos seres humanos para ir al cielo y reinar con Cristo. Al pensar en el texto, quizás una pregunta que surge es, ¿cómo sabe alguien que el Espíritu Santo ha obrado en él de esta manera, tal como se describe aquí en Romanos 8, versículo 16? Y al ser elegido para este inmenso privilegio, ¿hay algún cambio que experimenta el ungido? Y finalmente, en el caso de aquellos que tienen la esperanza de reinar con Cristo en el cielo, en el caso de los ungidos, quiere decir que ahora no valoran su vida aquí en la tierra. Pues eso es más o menos lo que vamos a analizar en el estudio de la atalaya, fijándonos en particular en 3 párrafos clave, el 7, el 11 y el 13, que nos ayudarán a contestar las preguntas de repaso. El lector es nada menos el hermano Juan Cuadros. Estamos contentos que tenemos el privilegio de tenerlo aquí con nosotros y comencemos leyendo los primeros 2 párrafos. Era el día del Pentecostés del año 33. Era un domingo por la mañana y en Jerusalén había unos 120 discípulos reunidos en el cuarto de arriba de una casa. Unos días antes, Jesús les había ordenado que se quedaran en la ciudad porque iban a recibir algo especial. ¿Qué fue lo que pasó? De repente se oyó un ruido desde el cielo, como el de una ráfaga fuerte de viento, y llenó toda la casa. Entonces, los discípulos vieron aparecer algo similar a lenguas de fuego sobre sus cabezas, y todos se llenaron de Espíritu Santo. Así, de esta manera tan impactante, Jehová derramó su Espíritu Santo sobre aquellos discípulos. Fueron los primeros en ser ungidos por Espíritu Santo y en recibir la oportunidad de gobernar con Jesús en el cielo. Muy bien, ahora la pregunta para los párrafos 1 y 2. ¿Qué impactante suceso ocurrió el día del Pentecostés del año 33? Hermana izquierda, por favor. Había 120 discípulos de Jesús reunidos en una casa y de repente oyeron un ruido muy fuerte y comenzaron a ver como lenguas de fuego que se posaban encima de sus cabezas y todos se llenaron de Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias, hermana izquierda. Hermano García, por favor. Y fue un momento histórico porque fue el primer momento en el que unos discípulos de Cristo recibían Espíritu Santo de esa manera tan singular. Muy bien. Hermana Cuesta. Arancha. Y es interesante lo que leemos en Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5, cómo antes de que esto ocurriera, Jesús le dio la instrucción de que se quedaran en Jerusalén y que esperaran la promesa. Y vemos que esta obediencia que ellos demostraron fue grandemente recompensada, pues recibieron Espíritu Santo. Muy bien, excelente. Un comentario sobre la imagen, muy interesante lo que vemos ahí en la imagen. ¿Algún comentario sobre lo que se observa ahí? Hermano Díaz. Ahí vemos cómo aquellos discípulos acababan de recibir el Espíritu y todos están muy sorprendidos. Algunos incluso miran hacia arriba. Me gustó el comentario que hacía el libro Testimonio Cabal cuando en referencia a este ruido procedente del cielo dice que recordaba una brisa impetuosa y fuerte o un viento huracanado. Así que sin duda toda aquella situación y sorpresa tuvo que habérseles grabado muy bien en su memoria. Muy bien, hermana Díaz. Sí, seguro que cuando Jesús les dijo que serían bautizados con Espíritu Santo, no se imaginaban lo que iban a experimentar realmente, ni que sería algo tan emocionante.
Pero Jehová una vez más se encargó de desplegar su poder de una manera espectacular, dejando claro que solo él podía hacer algo así. Así que vivir ese suceso tuvo que fortalecerles mucho, no solo por el privilegio que recibían, sino por la manera en la que lo recibían. Muchas gracias, muy bien. Y un comentario sobre la idea principal en el párrafo 2, cuando habla de ser ungidos por Espíritu Santo. Básicamente, ¿a qué se refiere esa expresión? Hermano Cobollo, Félix. Se refiere a que Jehová utiliza su Espíritu Santo para confirmarles de que han sido elegidos para gobernar con Jesús en el cielo. Excelente, muy bien. Eso nos trae el primer subtítulo. Es una pregunta: ¿qué pasa cuando alguien es ungido? Leamos el párrafo 3. Si usted fuera uno de esos discípulos, nunca olvidaría lo que había sucedido ese día. Algo que parecía una lengua de fuego se le había posado sobre la cabeza y usted había empezado a hablar en lenguas. Seguro que estaría totalmente convencido de que había sido ungido por Espíritu Santo. Pero, ¿unge Dios a los elegidos siempre de una manera impactante y siempre en el mismo momento de sus vidas? No. ¿Por qué lo sabemos? Veamos. La pregunta para el párrafo 3: ¿por qué estaban aquellos cristianos convencidos de que habían sido ungidos por Espíritu Santo? Hermana Miquel. Pues estaban plenamente convencidos porque ellos vieron aparecer estas lenguas de fuego que se fueron posando una sobre cada uno, y acto seguido se llenaron de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en idiomas extranjeros. Entonces, para ellos no hubo ninguna duda de lo que estaba pasando. Fue muy impactante. Eso me suena muy convincente, ¿verdad? Hermana García, por favor. Y en Hechos 2, 5 al 12 se relata un poquito después lo que pasó, y hasta las personas que estaban en Jerusalén en esa época se sorprendieron porque de repente empezaron a escuchar a personas hablar en su lengua materna. O sea que era algo muy evidente que seguro que todos los que fueron ungidos en ese momento tuvieron muy claro. Muy bien, hermana Church. Como hemos visto en el párrafo anterior, Jesús les había dicho que se quedasen en Jerusalén porque iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Así que esta demostración tan evidente con algo que ellos podían oír y ver no les dejaba ninguna duda de que ese era el momento en el que habían sido ungidos. Gracias, Susana. Hermana Miquel. Aquel sonido no fue algo que ellos imaginaron, ¿verdad?, por emoción, porque dice el versículo 6 del capítulo 2, que cuando se oyó aquel sonido, se juntó una multitud que estaba desconcertada. Gracias. Al final del párrafo se plantea una pregunta muy llamativa, justo después de la palabra pero. ¿Qué pregunta aparece ahí? Hermana de la Rosa. Por ejemplo, que si unge Dios a los elegidos siempre de una manera impactante y siempre en el mismo momento de su vida. Ahí menciona que no, pero ahora vamos a ver el por qué. Excelente, muy bien. Con eso en mente, leamos el siguiente párrafo. Analicemos primero el momento en que alguien es ungido por Espíritu. Ese grupo de unos 120 cristianos no fueron los únicos que fueron ungidos por Espíritu Santo en el Pentecostés del año 33. Más tarde, ese mismo día, otras 3.000 personas recibieron el Espíritu Santo que Jesús había prometido. En el caso de ellos, fueron ungidos cuando se bautizaron. Pero en los años siguientes, no todos los ungidos recibieron la llamada celestial en el momento de su bautismo. Los samaritanos fueron ungidos algún tiempo después de bautizarse. Y, aunque fue un caso excepcional, Cornelio y los de su casa fueron ungidos antes incluso de bautizarse. Pregunta para el párrafo 4. En el siglo I recibieron todos los ungidos la llamada celestial en el mismo momento de sus vidas. Explique. Hermano Cuesta. Pues el relato de Hechos nos ayuda a comprenderlo. Por ejemplo, ese mismo día del Pentecostés del año 33, 3.000 personas recibieron el Espíritu Santo y fueron ungidos cuando se bautizaron, como dice el relato. Y en años siguientes, pues como vemos, los samaritanos fueron ungidos algún tiempo después de bautizarse en agua.
Y en el caso de los gentiles, Cornelio y los de su casa fueron incluso ungidos antes de bautizarse. Muy bien, muchas gracias. Hermana Cuadros. En el capítulo 8 vemos claramente, pues, en el caso de los samaritanos, cómo ocurrió así, porque dice que recibieron el Espíritu Santo cuando Pedro y Juan les impusieron las manos. O sea, el relato dice que ellos habían sido bautizados y ahora después, cuando van y hacen esto, ellos reciben Espíritu Santo. Gracias, muy bien. Hermano de la Rosa. Sí, además recordemos que aquellos 120 discípulos que se habían reunido, pues en un principio ya habían sido bautizados con el bautismo de Juan y demás. Entonces ellos recibieron ese Espíritu Santo en el momento en el que Jesús les dio una serie de instrucciones que se reunieran. No sabían el momento, lo recibieron precisamente en el Pentecostés del 33, era común, pero la diferencia con otros era evidente. Por tanto, el Espíritu Santo, cuando lo reciben los ungidos, no tiene por qué ser todos de la misma manera y al mismo tiempo. Muy bien, excelente. Hermana Gil, Abigail. Sí, luego también tenemos el caso de Cornelio, que dice el relato de Hechos en el versículo 47, que él había recibido el Espíritu Santo antes de haberse bautizado. Muy bien, excelente. Así que ya sabemos sobre el momento. Leamos el párrafo 5 para ver lo que pasa. Hablemos ahora de lo que pasa cuando alguien es ungido por Espíritu Santo. En un primer momento, puede que a algunos ungidos les cueste aceptar que Jehová los ha escogido y se pregunten por qué. Otros ungidos tal vez reaccionen de otra manera. Sea como sea, el apóstol Pablo explica algo que les ocurre a todos los ungidos. Después de que ustedes creyeron, fueron sellados por medio de Él con el Espíritu Santo prometido, que es una garantía de la herencia que recibiremos. En efecto, Jehová usa su Espíritu Santo para dejarles absolutamente claro que los ha elegido. Así que el Espíritu Santo es una garantía que se les da para que estén seguros de que en el futuro vivirán para siempre en el cielo, no en la tierra. Muy bien, leamos primero el texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Un lector, por favor. A ver, hermano González. Jonathan. Pero el que garantiza que ustedes y nosotros le pertenecemos a Cristo y el que nos ungió es Dios. Él también nos puso su sello y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como garantía de lo que va a venir. Ahora la pregunta, de acuerdo con la segunda carta a los Corintios 1, 21 y 22, ¿qué pasa cuando alguien es ungido por Espíritu Santo? Hermano Díaz, Álvaro. Como dice el versículo 21, recibe la garantía de que han sido ungidos por Dios. Y como dice el versículo 22, el Espíritu que recibe también le da garantía de ello. Así que sienten la plena y total seguridad de que han sido elegidos para vivir en el cielo. Muy bien, excelente. Hermana Iglesias, Emma. Y aunque sí que es verdad que cada uno pues, puede tener diversas reacciones, pero todos están completamente seguros que Jehová los ha escogido. Porque el detalle está, por ejemplo, en el versículo 22 de 2 de Corintios 1, donde dice que Jehová pone esta garantía, es decir, el Espíritu, en el corazón de cada uno. Es el lugar más secreto, interno y personal, podríamos decir, figuradamente, de una persona. Así que por esa razón no tienen ninguna duda. Muy bien, excelente, excelente. Hermana González, Lidia. Y cuando dice que son sellados, este sello solo tendrá validez si son fieles hasta el momento de su muerte o hasta poco antes que comience la gran tribulación. Gracias, Lidia. Y hermana Izquierdo, Alicia. Podemos ilustrarlo con alguien que recibe una entrada para un evento muy exclusivo al que pueden acudir solo muy pocas personas. Tiene la seguridad de que puede asistir presentando su entrada sin problema. Algunos quizás se sorprendan y se pregunten de si merecen la entrada, pero no dudan de que la tienen en las manos. Pues igual con los hermanos que son ungidos, puede que se pregunten por qué los ha elegido Jehová, pero saben que los ha elegido. Ok, muy bien, buen ejemplo, buen ejemplo. Nuevamente, entonces, la palabra garantía que Pablo utilizó en la segunda de los Corintios 1:22, ¿a qué se refiere? ¿Qué es la idea?
Hermana García, Line. Bueno, como menciona la nota en ese texto, que es una prenda de lo que va a venir, es una invitación a algo. Muy bien, excelente, gracias. Ok, ahora leemos el siguiente párrafo número 6. Si un cristiano es ungido por Espíritu Santo, ¿significa eso que está garantizado que irá al cielo? No. Solo significa que ha sido elegido para ir al cielo. Pero tiene que recordar esta advertencia. Hermanos, esfuércense todavía más por asegurar su llamada y selección, porque si continúan haciendo estas cosas, no fracasarán nunca. De modo que, aunque un cristiano sea escogido o llamado para ir al cielo, solo irá si se mantiene fiel. Pregunta para este párrafo número 6. ¿Qué tiene que hacer un ungido para ir al cielo? Hermana Gil, Abigail. Pues aunque tiene la garantía, como ya se ha dicho, de que va a ir al cielo, ahora depende de cada uno de ellos el poder disfrutar de ese privilegio. Así que tienen que ser obedientes hasta poco antes de su muerte o hasta el comienzo de la gran tribulación que reciban ese sello. Muy bien, excelente, hermano Church, Brandon. Y también Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así pues, los ungidos tienen que mantener su fidelidad desde el día en que son sellados con espíritu hasta la muerte. Ok, excelente. Bien. A ver, hermano Church. En Filipenses Pablo explica muy bien que él era muy consciente de este hecho, porque él decía que tenía que ver si podía obtener aquello para lo que Cristo Jesús le había elegido, hablando de esta meta de llegar al cielo para estar con Cristo Jesús, y él sabía que lo que tenía que hacer era olvidando las cosas que quedaban atrás y estirándose para alcanzar las cosas que iban por venir. Gracias. Hermano Díaz, Álvaro. Sí, en Hebreos 3:1 Pablo invita a meditar a todos los que lo escuchan en ese sacrificio de Jesús, ¿no? Y ahí decía una atalaya que instó a sus hermanos en la fe a esforzarse por comprender plenamente el papel que Jesús desempeñaba en su fe y salvación. Así que dejó claro que debían seguir esforzándose para alcanzar el premio. Gracias. Hermana Sandoval, Rita. Sí, ya que estamos hablando de lo que pasa cuando una persona es ungida, también podríamos resaltar lo que no pasa. Ya se mencionó el texto en Filipenses, ahí Pablo menciona, no ha recibido el premio, ni tampoco significa que ahora sean perfectos, no ha alcanzado la perfección, sino que ese premio estará en el futuro, igual también como la perfección que recibirán cuando reciben un cuerpo espiritual. Muy bien. Entonces recibe uno el privilegio, es ungido por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? En palabras sencillas, hermano de la Rosa, Antonio. Tiene que esforzarse por alcanzarlo al final, por conseguir lo que es la meta. Muy bien, excelente. El siguiente subtítulo, muy integrante, ¿verdad? ¿Cómo sabe alguien que es ungido? Leamos el párrafo 7, un párrafo clave. Entonces, ¿cómo sabe alguien que ha recibido la llamada celestial? La respuesta se ve con claridad en las palabras que Pablo les escribió a los que estaban en Roma y habían sido llamados para ser santos. Les dijo, ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que les haga volver a tener miedo, sino que recibieron un espíritu que los adopta como hijos, el espíritu que nos motiva a exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así pues, por medio de su Espíritu Santo, Dios les deja claro a los ungidos que han recibido la llamada celestial. La pregunta para el párrafo 7, ¿cómo saben los ungidos que han recibido la llamada celestial? ¿Cómo lo saben? Hermana de la Rosa, Miriam. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Romanos, el versículo 16, menciona que el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso es este Espíritu Santo mencionado por Dios, de que realmente ellos tienen clara, de que son claros de que tienen el ungimiento por parte de Dios. Muchas gracias, Miriam. Muy bien. Hermana González, Lidia.
Y Pablo aquí dejó claro que recibir esta llamada celestial no genera en ellos ningún sentimiento de miedo o pavor cuando reciben esta invitación, sino de una tranquilidad y completa confianza en que han recibido esa invitación de Jehová. Muy bien. Hermano García, José. Y en 1 Tesalonicenses 2:12 dice que es Dios quien los llama. Entonces, si pensamos que Jehová es el gran comunicador, el gran comunicador de la boca, del lenguaje, del idioma, pues está claro que cuando Jehová llama a alguien se lo deja bien claro. Además, Él es el Dios de amor y no sería amoroso dejar con dudas. Muy bien. Hermana Díaz. Sí, en Romanos 8:15 dice también que el Espíritu los motiva a exclamar Abba, Padre. Y esta palabra, Abba, viene del arameo y es una palabra cariñosa, como papá, y también indica respeto, como padre. Así que el hecho de que los ungidos llamen de esta forma a Jehová revela la relación tan especial y estrecha que se produce una vez que reciben este Espíritu, lo que a su vez indica pues que no tienen ninguna duda de que han recibido la llamada celestial. Muy bien, excelente, excelente. Hermana Cuadros, Naomi. Así podemos decir que cuando vemos estas expresiones tan firmes, no son expresiones de exceso de confianza, sino de firme convicción de que Jehová los ha escogido. Muy bien, muy bien. Hermano Miquel. Y sin duda el Espíritu Santo es la fuerza más poderosa del universo al servicio de Jehová, que Jehová utilizó para la creación, para inspirar la Biblia. Y cuando Jehová la utiliza para ungir a sus hijos terrestres, sin duda no les deja ninguna duda. Es algo que, como todo lo demás, lo hace bien. Efectivamente. Entonces, nuevamente, ¿cómo sabe alguien que es ungido? ¿Quién pudiera leer la última oración del párrafo 7, que realmente expresa muy bien el punto? Hermano Cobollo, Félix. Así pues, por medio de su Espíritu Santo, Dios les deja claro a los ungidos que han recibido la llamada celestial. Muy bien, párrafo 8. Jehová se encarga de que los que reciban su invitación de ir al cielo no tengan ni la más mínima duda en su mente y corazón. Claro está, al igual que todos los demás cristianos, los ungidos necesitan que Jehová les enseñe mediante la congregación. Pero no necesitan que nadie les confirme que son ungidos. Jehová se lo ha dejado totalmente claro mediante la fuerza más poderosa del universo, el Espíritu Santo. Muy bien, leamos la primera de Juan 2, versículos 20 y 27, y después analizaremos el párrafo. La primera de Juan 2, 20, 27. Muy bien, hermana Gil, Abigail. Ustedes han recibido una unción que viene del Santo, y todos ustedes tienen conocimiento. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les esté enseñando. Pero la unción que viene de Él, que es verdadera y no es mentira, les está enseñando acerca de todas las cosas. Tal como les ha enseñado, manténganse en unión con Él. Muchas gracias, hermana Gil. La pregunta, según la primera de Juan 2, 20, 27, ¿por qué sabemos que los ungidos no necesitan que otros les confirmen que lo son? Hermano Jonathan González. Porque es Jehová mismo quien los invita, quien les hace conocer esto. Y además lo hace a través de su Espíritu Santo, la fuerza más poderosa de todo el universo. Quien creó, Jehová utilizó el Espíritu Santo para crear el universo, la tierra, para hacer que su Hijo que estaba en el cielo pasara ahora a la tierra. Entonces ese Espíritu Santo es el que les hace estar seguros de la sensación que ellos tienen, de su esperanza. Por eso no tienen ninguna duda. Muy bien. Hermano Antonio de la Rosa. Si recordamos a los primeros cristianos, a esos 120 discípulos que recibieron el Espíritu Santo, la demostración evidente que Jehová mediante ese Espíritu hizo para que lo tuvieran claro, podemos llegar a pensar que Jehová no iba a utilizar menos recursos para que internamente pues, estos cristianos ungidos tengan esa certeza de que son elegidos. Por tanto, el que es ungido sin duda lo sabe en el interior. Definitivamente. Hermana Lina García.
Y me gusta mucho la manera de expresarlo. En el versículo 27 dice que la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. Y me hizo pensar en la ilustración mencionada antes, cuando uno tiene el ticket, lo sigue teniendo en la mano. Entonces Jehová no solo deja claro en un momento, sino que es algo que permanece con ellos y saben bien claro y para siempre en ese sentido que han sido ungidos. Muy bien, excelente. Gracias, Lina. Hermano Cuesta. Claro, y esto que tengan claro es con respecto a su identidad, pero no quiere decir que sean autosuficientes. Ellos necesitan que sigan siendo enseñados a través de la congregación, siguen necesitando de la instrucción del cuerpo gobernante. Simplemente lo que tienen claro es su identidad respecto a su esperanza. Muy bien. Y al final del párrafo 8 me llamó la atención cómo se expresa ahí sobre la convicción de ellos. ¿Qué notan ahí al final del párrafo 8? Hermana Miriam de la Rosa. Ahí menciona de que Jehová se lo ha dejado totalmente claro mediante la fuerza más poderosa del universo, el Espíritu Santo. Así es, muy bien. Pasemos ahora al siguiente subtítulo, tienen que nacer de nuevo, párrafo 9. Puede que a la mayoría de los siervos de Dios de hoy día les cueste entender lo que le pasa a alguien cuando Jehová lo unge. Y es natural, porque ellos no han sido ungidos. Dios creó a los seres humanos para vivir para siempre en la tierra, no en el cielo. Pero ha elegido a algunos para que vivan en el cielo. Por eso, cuando los unge, hace que su esperanza y su manera de pensar cambien drásticamente y deseen vivir en el cielo. En la pregunta del párrafo 9 a un texto, Efesios 1:18, leamos el texto primero, hermano Church. Él ha iluminado los ojos de su corazón para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los llamó, cuáles son las gloriosas riquezas que Él guarda como herencia para los santos. Muy bien, ahora la pregunta, ¿qué cambio experimenta alguien cuando es ungido por Dios según Efesios capítulo 1, versículo 18? Hermana Alicia Izquierdo. Cambia por completo su esperanza y de querer vivir en la tierra, Jehová hace que entiendan y que deseen vivir en el cielo y gobernar con Jesús. Ok, muy bien. Hermana Rita Sandoval. Es interesante que sabemos muy bien los que tenemos la esperanza de vivir en la tierra, que ese deseo nace en nosotros porque según Eclesiastés, Jehová lo puso en nuestro corazón. Y es muy interesante que el texto en Efesios aquí otra vez se refiere al corazón. Y esa esperanza que ahora ellos tienen, una esperanza diferente, también es una esperanza que Jehová ha puesto en su corazón. Ok, muy bien. Hermana Iglesias, Emma. Y es algo de que ellos no pueden llegarlo a explicar. Hay una información que ponía que saben que han recibido un llamamiento inefable. Inefable significa que es algo tan fuera de lo normal que las palabras no logran explicarlo. ¿Y por qué pasa eso? Porque en realidad se trata de otra creación y de otra nueva esperanza. Que en realidad los humanos, pues nuestra experiencia y conocimiento, pues hace que no le hayamos pasado nunca. Muy interesante, gracias, Emma. Hermano Coboyo, Félix. Es interesante lo que dice al principio del párrafo. Dice que a la mayoría de nosotros, de los siervos de Dios, les va a costar trabajo entender lo que les pasa a ellos. Y es que en realidad lo que les pasa a ellos podemos decir que es la excepción, no es la regla. Entonces por eso la mayoría de los siervos de Dios no lo van a entender, pero ellos reciben la confirmación clara del Espíritu Santo de que su llamada es celestial. Muy bien, muchas gracias, Félix. Leemos el párrafo 10 que habla sobre el tema, sobre lo que significa nacer de nuevo. Cuando un cristiano es ungido por Espíritu Santo, nace de nuevo o nace de lo alto. Jesús también dio a entender que es imposible explicarle a alguien que no es ungido qué siente quien nace de nuevo o ha nacido del Espíritu. Pregunta, ¿qué significa nacer de nuevo? Hermana Miquel. Pues vemos que nacer de nuevo o nacer de arriba es un nacimiento que viene de arriba, de Jehová. No depende de nosotros, sino que depende de Jehová. Así que ellos vuelven a nacer porque Dios así lo quiere y son preparados por Jehová para gobernar en el cielo.
Muchas gracias. Muy bien, hermana González. Lidia. La información que viene aquí de la atalaya mencionaba una ilustración que dice que al igual que ningún bebé puede decidir si nacer o no, o ni siquiera escoger a sus padres, porque no tiene ningún poder sobre su concepción, de la misma forma, cuando se habla aquí de nacer de nuevo, implica otro nacimiento nuevo, el cual no depende de nosotros, sino de Jehová. Así es. Hermana Cuadros, Naomi. Y también el que use la expresión a menos que y no puede, significa que es imprescindible este hecho, que nazca de nuevo para llegar a ser ungido. Ok, muy bien. Hermano González, Jonathan. Y también se explicaba aquí que son dos pasos. El primer lugar es que la persona tiene que arrepentirse de sus pecados, abandonar su mala conducta y dedicar su vida a Jehová y hacerlo público mediante el bautismo en agua. Y ahora después, solo si Jehová selecciona a ese cristiano para gobernar en su reino, podrá ser ungido con el Espíritu Santo. Así, la primera parte del proceso es la persona la que lo escoge, pero en cambio la segunda parte es Jehová. Pero solo cuando la persona ha recibido ambos tipos de bautismo puede decirse que ha experimentado ese nuevo nacimiento. Muy bien, excelente, Jonathan. Ese punto también me llamó la atención. Ahora, leamos el siguiente párrafo, 11, otro párrafo clave, porque contesta la segunda pregunta del repaso. ¿Qué cambio se produce en la manera de pensar de un cristiano cuando es ungido? Antes valoraba de todo corazón la esperanza de vivir para siempre en la tierra. Esperaba con muchas ganas el momento en que Jehová elimine toda la maldad y convierta la tierra en un paraíso. Tal vez se veía dándole la bienvenida a algún familiar o amigo resucitado. Pero, tras ser ungido, su forma de pensar cambió. ¿Por qué? No es porque ya no le entusiasmara la idea de vivir en la tierra. Tampoco es debido al estrés o los problemas, ni porque de repente le pareciera aburrido vivir para siempre en este planeta. Simplemente, Jehová usó su Espíritu Santo para cambiarle su manera de pensar y darle una nueva esperanza. Pregunta para el párrafo 11. ¿Qué cambio se produce en la manera de pensar de un cristiano cuando es ungido? Hermana Cuesta, Arancha. Pues al igual que nosotros, estos hermanos, antes de ser ungidos, anhelaban el poder vivir aquí en la tierra, hecha un paraíso, y tal vez contaban los días de poder volver tal vez a ver a sus seres queridos que han muerto. Pero tras ser ungidos no significa que esta esperanza ya deje de hacerles ilusión. Simplemente, como lo expresa bien el párrafo, es que Jehová usó su Espíritu Santo para cambiarles su manera de pensar y darles una esperanza nueva. Muy bien. Excelente. Hermano Miquel. Por lo tanto, se produce un profundo cambio en su interior. Cambia su manera de pensar y tiene una nueva esperanza. Gracias. Hermana Díaz. Sí, seguramente pasajes de la Biblia que antes no le llamaban tanto la atención, ahora sí. Por ejemplo, en Revelación, cuando se habla de la boda de Jesús y su novia, pues ellos saben que tienen que ver con ello. Así que se les ilumina el corazón cuando piensan en su esperanza celestial. Gracias, muy bien. Hermano de la Rosa. Y además esos cambios que experimenta, él mismo nos los inicia y tampoco le influyen los factores externos que pueda tener alrededor, como el que pueda haber la maldad o el estrés o situaciones complicadas que haya pasado, sino que proviene de Jehová. Muy bien. Así que la mente de la persona quizás piense, pues quiero vivir en la tierra, el paraíso de Dios, la resurrección, todos los animalitos, y luego recibe Jehová lo une, y entonces, ¿qué le sucede en su forma de pensar? ¿Qué le pasa, hermano Church? Su forma de pensar cambia. Ahora de repente tiene muy claro que su esperanza es estar en el cielo y desea eso. Muchas gracias, Susana. Párrafo 12. El cristiano ungido tal vez sienta que no merece un honor tan grande, pero no tiene ninguna duda de que Jehová lo ha escogido. Al pensar en lo que le espera, rebosa de alegría y gratitud. Muchas gracias. Leamos primero la primera de Pedro 1, 3 y 4. Hermana Alicia Izquierdo, por favor.
Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque por su gran misericordia nos dio un nuevo nacimiento a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una herencia que no se corrompe, no está contaminada y no se marchita. Esta se ha reservado en los cielos para ustedes. Muy bien. Según el texto que acabamos de leer, la primera de Pedro 1, 3 y 4, ¿qué siente el cristiano unido al pensar en lo que le espera? Hermano Church. Alegría y gratitud, porque se sienten, como dijo Pedro en versículo 3, alabado sea Dios. Pues quizás piensen que no lo merecen, sino que es por gran misericordia que Dios les da un nuevo nacimiento. Ok, muy bien. Hermano García, José. Sí, seguro que muchas diferentes reflexiones que antes no pasaban por su mente, ahora sí, ¿no? Pensando, como decía el texto, pues en quizás la esperanza de tener inmortalidad, que será estar ante la presencia de Jehová, ya todo eso es lo que les ilusiona y la fuente de su meditación. Muy bien. Hermana Emma Iglesias. También se dan cuenta de la bondad de Jehová al hacer este arreglo especial, y es que en realidad cuando uno lo piensa, Jehová le está dando la oportunidad a estos hermanos ungidos de que cuando mueran, un abrir y cerrar de los ojos, por así decirlo, llegarán a ser criaturas incorruptibles y llegarán a ser hijos de Dios. Algo que, por ejemplo, por todos nosotros cuando lleguemos al paraíso y cuando pasemos por los 1000 años, nos va a costar eso, llegar a ser hijos de Dios. Muy bien. Como resultado, pensando en su esperanza, un inmenso privilegio, ¿qué efecto tiene en el ungido pensar en esa maravillosa esperanza, hermano de la Rosa? Pues sin duda rebosa de alegría y gratitud. Digamos, no se siente triste por haber recibido lo que es esa esperanza, aunque pueda pensar, yo no la merezco, pero sientes alegría. Muy bien. Leamos el párrafo 13, el último párrafo clave, porque contesta la tercera pregunta de repaso. ¿Quiere decir esto que los ungidos desean morir? El apóstol Pablo contesta a esta pregunta. Tras comparar el cuerpo de los ungidos a una tienda de campaña, dijo: los que estamos en esta tienda nos lamentamos y estamos agobiados, no porque queramos quitarnos esta tienda, sino porque queremos ponernos la otra, para que la vida se trague lo que es mortal. Así que no es que los ungidos hayan perdido el interés por esta vida y quieran que termine lo antes posible. Al contrario, disfrutan de esta vida y desean aprovechar cada día para servir a Jehová con sus familiares y amigos. Aún así, no importa lo que estén haciendo, siempre recuerdan la gloriosa esperanza que tienen. Pregunta para el párrafo 13, ¿qué piensan los ungidos de su vida en la tierra? Hermano Díaz, Álvaro. Como dice 2 Corintios, no están deseando quitarse esta tienda, ese cuerpo, ¿no? Pero en realidad quieren aprovechar esta vida que tienen para servir a Jehová, para hacer lo máximo por Él, eso sí, sabiendo que llegará un momento en que su esperanza está en los cielos. Muy bien, gracias, hermano González. Jonathan. Y quizás esta parte, los que no somos ungidos, sí lo podemos entender bien, ¿no? Porque nosotros también tenemos una esperanza de vivir en un paraíso y tenemos muchas ganas de vivir allí, pero eso no nos quita, digamos, el interés de disfrutar de esta vida, ni muchísimo menos que quisiéramos morir. Queremos disfrutarla, dar el máximo a Jehová. Pues lo mismo sucede a los ungidos. Muy bien, gracias. Hermana Miquel. Como dice la segunda carta de Pedro 1:4, ellos también desean escapar de la corrupción del mundo causada por los malos deseos, porque Jehová les concede grandiosas y valiosas promesas. Así que no es que pierdan el interés por seguir sirviendo a Jehová aquí con nosotros, pero siguen recordando con mucho anhelo el momento en que estarán arriba. Así es, hermano Cuesta. Sí, esto lo podemos ilustrar con alguien que se quiere ir de vacaciones. Entonces tiene esa expectación, ese anhelo porque llegue ese momento, pero mientras tanto sigue haciendo las cosas cotidianas del día a día. Simplemente que tiene esa expectación pospuesta y anhela ese momento que llegue. Gracias, muy bien, buen ejemplo. Hermana Díaz. Sí, es interesante que Pablo utilice en 2 Corintios 5:4, compare el cuerpo humano a una tienda,
porque una tienda pues es una morada frágil, temporal, y así es como ven los ungidos su estancia en la tierra, ¿no? Su vida en la tierra. Saben que es algo temporal y además que viven con un cuerpo mortal y saben que en un futuro van a estar en los cielos con un cuerpo incorruptible e inmortal. Gracias, Laura. Muy bien, excelente. Bueno, pasemos ahora al siguiente subtítulo. Una pregunta dirigida a todos nosotros, ¿verdad? ¿Es usted ungido? Leamos el párrafo 14. Puede que usted se pregunte si Jehová lo ha ungido por Espíritu Santo. En ese caso, es importante que se haga estas preguntas. ¿Siente un intenso deseo de hacer la voluntad de Dios? ¿Predica con un entusiasmo especial? ¿Le encanta estudiar la Biblia y aprender las cosas profundas de Dios? ¿Considera que Jehová ha bendecido sus esfuerzos en la predicación? ¿Se siente profundamente responsable de ayudar a los demás a mejorar su relación con Dios? ¿Ha visto con claridad la mano de Jehová en muchos campos de su vida? Si la respuesta a estas preguntas es un rotundo sí, ¿prueba esto que ha recibido la llamada celestial? No, porque todos los siervos de Jehová, sean ungidos o no, pueden sentir lo mismo que usted. Además, mediante su Espíritu Santo, Jehová puede darle el mismo poder a cualquiera de sus siervos, sea cual sea su esperanza. En realidad, si usted no está seguro de si ha sido ungido por Espíritu Santo, esa misma duda indica que no lo ha sido. Los que han sido llamados no se preguntan si son ungidos, están seguros de que sí. ¿Qué cosas no prueban que alguien haya sido ungido por Espíritu Santo? Hermana Church, Susana. Pues estas cosas son los detalles que indican una relación estrecha con Jehová, como puede ser el celo del servicio y aprecio por las cosas sagradas. De por sí no lo prueban porque todos los siervos de Jehová, sean ungidos o no, pueden sentir lo mismo. Gracias, Susana. Muy bien. Hermana García, Line. Y por eso el párrafo sigue explicando que si uno no está seguro de si ha recibido la llamada celestial, eso ya responde a la pregunta, es que no ha sido ungido. Definitivamente. Hermano Cuesta, Valentín. Y es que Jehová, mediante su Espíritu Santo, puede dar el poder a cualquiera de sus siervos, con independencia de su esperanza, para cumplir cualquier propósito o comisión. Esto no quiere decir de que uno, porque realice muchas actividades espirituales, tenga privilegios de servicio o sienta un gozo en el servicio a Jehová, sea un indicativo de ello. Muy bien. Hermana Izquierdo. Qué apropiado es este párrafo porque quizás tengamos muy claro que no somos ungidos, pero hay hermanos que se lo plantean, que alguna vez les entra la duda y si está este párrafo aquí es porque el esclavo ha visto la necesidad de ayudarnos a entender cuál es la base para poder saber si alguien es ungido o no. Y vemos, por ejemplo, que el entusiasmo en la predicación, el que uno se sienta muy responsable de ayudar a los demás o que le encante estudiar la Biblia no es una base para saber si una persona es ungida o no. Muy bien, excelente. Así que si hay una persona que se pregunta, ¿soy ungido? ¿No soy ungido? ¿Voy al cielo? ¿Me quedo en la tierra? ¿Qué recalca la última parte del párrafo? Hermana Gil, amiga Gil. Pues que si tiene dudas no es ungido, porque pensemos que es Jehová quien toma esta decisión y que lo que utiliza es la mayor fuerza del universo, así que no va a dejar ninguna duda. Gracias, Abigail. Leemos el párrafo 15. La Biblia contiene muchos casos de hombres fieles que recibieron Espíritu Santo pero que no tenían la esperanza de ir al cielo. Por ejemplo, David fue dirigido por el Espíritu Santo. Este lo ayudó a entender cosas profundas sobre Jehová y lo guió para que escribiera varias secciones de la Biblia. Aún así, el apóstol Pedro dijo que David no subió a los cielos. Por otro lado, Juan el Bautista estaba lleno de Espíritu Santo, y el propio Jesús afirmó: entre los seres humanos no ha habido nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, explicó que Juan no formaría parte del reino de los cielos. Jehová usó su Espíritu Santo para darles a estos hombres el poder de hacer cosas impresionantes, pero no lo usó para elegirlos para ir al cielo. ¿Significa eso que fueron menos fieles que los escogidos para gobernar en el cielo?
No, solo significa que Jehová les devolverá la vida en el paraíso, en la tierra. Párrafo 15 pregunta, ¿cómo sabemos que no todos los que reciben el Espíritu Santo son elegidos para ir al cielo? Hermana González, Lidia. Porque hay otros siervos del pasado que también recibieron el Espíritu Santo sin tener este llamamiento celestial. Por ejemplo, el caso de David, que dice que en Primera de Samuel, aunque no tenía esta esperanza de ir al cielo, Jehová lo llenó de Espíritu Santo para tomar buenas decisiones, para cumplir con su voluntad. Así, esto es un ejemplo. Muy bien. Hermano García, José. Tenemos otro siervo del pasado, Juan el Bautista, en Lucas 1, 16, dice que, 15-16 dice que Jehová le dio su Espíritu Santo para que hiciera volver al pueblo de Israel hacia Jehová. Así que vemos que estaba lleno de Espíritu Santo. De hecho, Jesús dijo, entre los seres humanos no ha habido nadie mayor que Juan el Bautista. Sin duda tenía el Espíritu de Jehová encima de él, pero no para reinar en los cielos. Hermano de la Rosa. Antonio. Sí, viendo esos ejemplos, el de David, pues Jehová le dio con ese Espíritu Santo pues la comisión o el privilegio de poder incluso registrar ciertas secciones que son muy animadoras y que incluso los cristianos ungidos de toda la historia que han tenido lo que son esos escritos, las han estudiado para fortalecer lo que es su fe en el propio Jehová. Y sin embargo, pues él no había recibido lo que era ese llamamiento. Así es que debemos de separar para qué utiliza Jehová lo que es ese Espíritu Santo. En este caso lo utilizó con David para que hiciera cosas extraordinarias, pero no lo hizo para que fuera ungido para vivir a los cielos. Muy bien, gracias, Antonio. Hermana Cuadros, Naomi. Y al principio del estudio veíamos un acto impresionante de Jehová cuando aparecieron las lenguas como de fuego. Ahora de nuevo vemos que Jehová da poder para hacer cosas impresionantes a estos siervos suyos, pero estos siervos suyos no recibieron Espíritu Santo para reinar en el cielo y no por eso eran menos, eran peores. Simplemente cumplieron una función maravillosa y Jehová les devolverá la vida en el paraíso, en la tierra. Muy bien, gracias, Naomi. Muy interesante, hermano Church, Brandon. Y el texto muy conocido de Juan 5:29 dice que los que han hecho cosas buenas tendrán una resurrección de vida en la tierra. Pues, por ejemplo, Abraham, Sara, David, Juan el Bautista, es verdad, hicieron cosas muy buenas, cosas impresionantes, pero aún así no recibieron una resurrección a los cielos. Muy bien, buena aplicación de Juan, hermano Miquel. En la ilustración vemos a David tocando el arpa, probablemente cantando una de las canciones que forman parte de los salmos. Y él probablemente ni se imaginaba que algunas de sus palabras tenían un contenido profético. Algunas de las profecías sobre el Mesías están en los salmos. Sin duda, recibió el Espíritu Santo y gracias a ese Espíritu Santo pudo decir cosas trascendentales que el propio Jesucristo utilizó en su vida en la tierra. Muy bien, muchas gracias. Hermano González. Y esta imagen que vemos aquí, ¿no? Es prueba de que los siervos fieles a Jehová que tienen esperanza terrenal también reciben Espíritu Santo, porque aparte de Abraham, Sara, David, Juan el Bautista, pues también vemos a hermanos de épocas más modernas quizás que están pasando por momentos muy difíciles en la cárcel, pero que Jehová les da su Espíritu Santo para aguantar esa situación. O hermanos que van a predicar quizás a otros países. O sea, vemos situaciones en las que Jehová da su Espíritu Santo y nos lo da a todos nosotros si nos esforzamos por servirle. Muchas gracias, hermano Jonathan. Y hermana Susana Church. Así que con los ejemplos que vemos en el párrafo, los que la imagen nos da a entender, vemos que el hecho de ser ungido no es una prueba de que es una persona de una fidelidad extraordinaria que Jehová la quiere premiar, sino simplemente Jehová escoge a algunos para estar en el cielo y con su Espíritu Santo les deja claro que van a hacer eso, pero Jehová utiliza su Espíritu Santo con todos sus fieles. Gracias, Susana. Leemos el párrafo 16. En la actualidad, la inmensa mayoría de los siervos de Dios que viven en la tierra no tienen la esperanza de ir al cielo. Al igual que Abraham, Sara, David, Juan el Bautista y muchos otros hombres y mujeres de tiempos bíblicos desean vivir en la tierra bajo el reino de Dios.
Pregunta para el párrafo 16. ¿Dónde desean vivir la inmensa mayoría de los siervos de Dios de la actualidad? Hermana Arancha Cuesta. Pues la inmensa mayoría de nosotros tenemos también una esperanza muy bonita, que es la de poder vivir aquí en la tierra, pero no tal como la conocemos ahora, sino en una tierra limpia, hecha un paraíso y bajo el mejor gobernante que podemos imaginar, que es Jehová y Jesús. Muy bien, gracias Arancha. Hermana Iglesias, Emma. Y como dice Hebreos 11:10, el diseñador y constructor tanto de la creación terrenal como la celestial es el mismo, es Jehová. Y hay una cosa en la esperanza terrenal y la celestial que concuerda, que es un futuro feliz. Ok, muy bien. Hermana Díaz. Sí, así que al igual que los ungidos anhelan el día en el que van a reinar con Cristo en los cielos, nosotros estamos deseando que llegue el día en el que podamos disfrutar de la vida de verdad, sin enfermedades, con una salud perfecta y rodeados de nuestros seres queridos, incluso los que hemos perdido en la muerte. Muy bien, gracias. Hermano Church, Brandon. Y también en Hebreos 11:10, hablando de Abraham, dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos verdaderos, pues esa ciudad es el reino de Dios. Pues Abraham sabía que algún día la vería gobernar sobre toda la tierra, igual que Abraham, pues la mayoría de nosotros tenemos la misma esperanza. Así que en contestación a la pregunta, ¿es usted ungido? Pues para la mayoría la respuesta es que no, ¿verdad? Pero ¿qué idea se transmite en la ilustración nuevamente? Nada más para recalcar un punto clave. Aunque quizás uno no tiene esa esperanza, ¿qué se puede decir de los muchos ejemplos que vemos ahí en la imagen? Hermana Sandoval. Sí, que podemos estar seguros que nosotros también, siendo siervos fieles, podemos recibir el Espíritu Santo de Jehová también. Gracias, muy bien, excelente. Así que en el pasado algunos hicieron cosas impresionantes con la ayuda del Espíritu Santo y también, igual en la actualidad, hay siervos de Jehová con la ayuda del Espíritu Santo que están haciendo cosas impresionantes. Muy bien, ahora leamos el párrafo 17, el último párrafo. Todavía quedan algunos ungidos viviendo en la tierra. Por eso es natural que surjan ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo deben verse a sí mismos los ungidos? ¿Cómo debemos tratar a alguien de nuestra congregación que empieza a comer del pan y beber del vino en la conmemoración? ¿Debemos preocuparnos si el número de quienes afirman ser ungidos aumenta año tras año? En el siguiente artículo se contestarán estas preguntas. Muy bien, el párrafo 17 pregunta, ¿qué preguntas se contestarán en el siguiente artículo? ¿Quién puede mencionar una de las tres preguntas? Hermano Cobollo, Félix. La primera es, ¿cómo deben verse a sí mismos los ungidos? Okay, muy bien, excelente. La siguiente, hermana Miriam, de la Rosa. También cómo debemos tratar a alguien de nuestra congregación que empieza a comer el pan o beber el vino en la conmemoración. Okay, muy interesante la pregunta. Y finalmente una más, hermana Alicia, izquierdo. Y si debemos preocuparnos si el número de quienes afirman ser ungidos aumenta año tras año. Ok, muy bien. Será un estudio muy interesante, ¿verdad? Analizando esas tres preguntas. Bueno, podemos ahora pasar a la sesión de repaso. ¿Qué contestaría? Y la primera pregunta de las tres es, ¿cómo sabe alguien que es ungido? ¿Cómo sabe? A ver, hermana Díaz. Digo Abigail. Pues porque el Espíritu Santo mismo da testimonio, así que Jehová se lo hace saber mediante este Espíritu y no le deja ninguna duda. Muy bien, excelente, muy bien. Hermano de la Rosa, Antonio. Si esta persona ha llegado a recibir un cambio de mentalidad, antes le atraía el vivir en la tierra, no es que llega a desechar o que no quisiera uno vivir lo que es la tierra, digamos en el tiempo en el que uno esté viviendo, pero que su mente ahora, digamos, está en cosas celestiales, está pensando pues en tener esa oportunidad de que llegara el día de estar con Jehová y con Jesucristo en los cielos. Gracias, Antonio. Muy bien.
La siguiente pregunta, ¿qué cambio experimenta alguien cuando es ungido? ¿Qué cambio experimenta? Hermana Church, Susana. Pues experimenta un cambio en su manera de pensar. Ahora su esperanza para el futuro va a dejar de ser la de disfrutar de vida en el paraíso, aunque aprecian las bendiciones que habrá en la tierra, pero tienen una nueva esperanza que será la de vivir en el cielo. Gracias, Susana. Muy bien. Hermana Iglesias, Emma. Y los ungidos no cambian de naturaleza, sino que siguen siendo ellos mismos, pero Jehová los adopta y eso hace que cambie su estado legal. Así que por eso tienen la posibilidad de entrar en los cielos. Ok, muy bien. Excelente. Y la última, ¿qué piensan los ungidos de su vida en la tierra? ¿Qué piensan? Hermana Miquel. Pues no es que hayan perdido el interés en esta vida, sino que siempre recuerdan la gloriosa esperanza que tienen. Muy bien. Hermana García, Line. Y como valoran mucho la vida que tienen aquí en la tierra, están muy ocupados sirviendo a Jehová con sus familiares y haciendo todo lo que pueden en su servicio. Gracias, Line. Muy bien. Excelente. Esa última pregunta me hace pensar en el ejemplo de hermano Daniel Silic, del pueblo gobernante. Pues obviamente con la esperanza celestial, pero disfrutaba mucho de la vida. Así que muy bien, excelente. Pues un estudio muy animador, ¿verdad? Aprendimos tantas cosas de interés y pues queda claro que el Espíritu de Jehová, pues todos nos beneficiamos de la ayuda del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Jehová, hacer cosas impresionantes. Sin embargo, en el caso de unos cuantos, Jehová usa su Espíritu de manera especial, confirmando que tienen la esperanza celestial y reinarán con Jesús en el futuro cercano. Muy bien, excelente. Muchas gracias por su buena participación, buenos comentarios y también, hermano Cuadros, bien hecho con la lectura. Gracias. Vamos a concluir con una canción final, así que les invito a ponerse de pie, por favor. Una hermosa canción, La revelación de los hijos de Dios. Se basa en Romanos capítulo 8, versículo 19, y después el hermano Alfredo Miquel terminará con oración. Thank you.